Una sílica alúmina es comúnmente utilizada como soporte de catalizadores. Se trata de un material amorfo con 10 nanómetros de diámetro promedio de poro. Este material produce una isoterma de tipo 4 y su superficie es superior a los 200 metros cuadrados por gramo. Este último ejemplo demuestra una isoterma y una área superficial BET de un sólido conocido como MCM41. Este material se obtiene sintéticamente de una sílica mesoporosa con un diámetro promedio de poro de 4 nanómetros. La estructura de este material se asemeja a la estructura de un paquete de pajitas y su área superficial supera los 900 metros cuadrados por gramo. Los resultados de área superficial, así como porosidad, son utilizados para observar una tendencia significativa entre diferentes sólidos. A medida que disminuye el tamaño de poro, aumenta el área superficial, y eso parece ser aplicado como una regla general en materiales con una composición química similar. Para determinar el área superficial no es necesario superar el valor de 0.4 de presión relativa, mientras que para la determinación de la porosidad se requiere una isoterma de absorción completa, y a menudo también se requiere la isoterma de desorción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos los microporos contenidos en el material se llenan mucho antes de que se forme la monocapa, mientras que los mesoporos y los macroporos se llenarán a presiones relativas más altas. A medida que la presión relativa sigue aumentando más allá de lo necesario para formar una monocapa y llenar los microporos, comienza la absorción en multicapas. Para materiales mesoporosos, a medida que aumenta la presión, tendrá lugar la condensación capilar y los mesoporos comienzan a llenarse con nitrógeno líquido, antes de que la condensación ocurra en la masa sólida. El tamaño del poro se puede estimar mediante la ecuación de Kelvin en el que gamma y teta son la tensión superficial y el ángulo de contacto de la fase condensada, respectivamente, y V sub L es el volumen molar de la fase condensada. R es la constante de los gases ideales y T es la temperatura de análisis. El símbolo R sub K representa el radio de curvatura del menisco de líquido condensado en los poros llenos, lo que permite calcular el radio del poro. Los poros se llenan solo al satisfacer la igualdad en la ecuación de Kelvin. Las únicas variables en la ecuación son P y R sub K. Por lo tanto, para cualquier valor de la presión relativa, el poro con un diámetro R sub K se llena de líquido. Además de la condensación capilar, aquellos poros que no se hayan llenado todavía tendrán capas absorbidas en sus paredes a medida que la presión se aproxima a su valor crítico. El grosor de esta capa o de esta película es función sola de la presión. Por lo tanto, se puede determinar el espesor o grosor utilizando cualquiera de las ecuaciones de espesor conocida, aplicada a un sistema adsorbato-absorbente específico, tales como la ecuación de Halsey o la de Harkins-Hura. Por lo tanto, el llenado del poro se lleva a cabo en su centro que aún permanece vacío a medida que se va alcanzando la presión crítica de llenado. El radio del poro R es la suma del radio calculado por la ecuación de Kelvin, R sub K, y el espesor, T, de la capa absorbida en la pared interna del poro. En otras palabras,
R es igual a R sub K más T. Al final de la isoterma de adsorción y a medida que la presión relativa se aproxima a la unidad, punto D en esta diapositiva, todos los poros de hasta aproximadamente 200 a 300 nanómetros estarán completamente llenos de líquido. El volumen total de poro del sólido se puede determinar tomando el volumen acumulado del eje X de la isoterma de adsorción y aplicando la regla de Gurbich, que convierte la cantidad de gas absorbido en su equivalente volumen líquido. Para el caso común de absorción de nitrógeno, simplemente se utiliza la ecuación TPV es igual a phi Q sub A para determinar el volumen total de poro, siendo phi la constante de conversión de gas al líquido, y es 0.0015468. El término textura, presentado al principio de esta presentación, ahora se puede apreciar. Textura se refiere a una combinación de características físicas de una superficie sólida. Si la partícula es una muestra utilizada en la perforación de pozos o una acumulación de partículas finamente divididas, entonces el término se refiere al área superficial específica del sólido, incluyendo el área de las paredes de los poros y espacios vacíos entre partículas, a su volumen de poro específico y porosidad, a la forma de la partícula en el caso de granos o consolidados, y a la distribución del volumen de poro en función del tamaño de los mismos. Por lo tanto, la textura de un sólido influye directamente en el comportamiento de dicho sólido en una serie de aplicaciones. El siguiente ejemplo muestra la isoterma de un catalizador cuyo soporte consta de un material mesoporoso que produjo una isoterma de absorción tipo 4. El tamaño promedio de poro fue de unos 18 nanómetros de diámetro. Este catalizador fue utilizado en un proceso de hidrotratamiento a 350 grados centígrados. Después de algún tiempo de uso, el catalizador se desactiva o se envejece, y por lo general, este será removido del reactor, caracterizado para entender la causa de su desactivación. Luego es regenerado y caracterizado para verificar el logro de su recuperación. La siguiente diapositiva muestra a tres gráficas superpuestas de volumen de poros en función del tamaño de poro, obtenidas a partir de las isotermas de absorción de un catalizador fresco, usado o gastado y regenerado. La gráfica correspondiente al catalizador usado indica que la desactivación se produjo por un fenómeno conocido como taponamiento de los poros, como lo demuestra el reducido volumen de poro. Después de la regeneración, el 80% del volumen de poro se recuperó, lo que permite que el catalizador pueda ser cargado de nuevo en el reactor. También hay que señalar que las condiciones térmicas dentro del reactor y durante el proceso de regeneración no alteró el tamaño efectivo del poro o la distribución porosa del catalizador original. Aquí hay otro ejemplo que demuestra las características de un catalizador desactivado y luego regenerado. En este caso, el soporte del catalizador es diferente al del ejemplo anterior. El gráfico muestra claramente que las severas condiciones térmicas en el reactor han alterado el tamaño efectivo de poro y por ende la distribución porosa del catalizador inicial, lo que indica que a pesar del hecho de recuperar el 80% del volumen poroso mediante el proceso de regeneración, la actividad del catalizador se redujo a niveles inaceptables.
La textura del catalizador juega un papel muy importante en su actividad y selectividad. La textura óptima, por supuesto, depende del tipo de reacción que se va a realizar. Por ejemplo, los catalizadores mesoporosos con poros de 10 a 15 nanómetros de ancho se utilizan en diferentes procesos de hidrotratamiento. Podrían incluir un componente microporo con poros no más grandes que 2 nanómetros de diámetro. Por el contrario, para los procesos donde la deposición de impurezas del petróleo crudo natural es necesaria, se requieren entonces de catalizadores con poros de mayor tamaño y volumen suficientes para alojar las impurezas. A este proceso se le llama hidrodemetalización y es más activo cuanto más grandes son los poros del catalizador. Como se ha visto hasta ahora, el tamaño promedio de poro en cualquier tipo de catalizador tiene una influencia directa sobre su actividad y selectividad para cualquier proceso en particular. Cabe nombrar algunos procesos ampliamente utilizados en la industria petrolera, tales como el proceso de craqueo catalítico para producir gasolina y diésel, el proceso de desulfuración, el de hidrotratamiento y el de alquilación, etc. La industria petroquímica utiliza un gran número de procesos que se pueden clasificar principalmente en 4 categorías: química inorgánica, química orgánica, petroquímica, química fina tales como proceso farmacéutico, tintas sintéticas y explosivos. Cada uno de estos procesos es altamente afectado por la textura de los catalizadores utilizados. Ejemplo de ellos incluye desintegración, reformación o reformado, hidrotratamiento, hidrogenación, deshidrogenación, oxidación, alquilación e isomerización. Un ejemplo específico es la funcionalización de olefinas tales como propileno para producir propilamina y posteriormente polimerizado para producir plásticos y resinas. La cerámica es ampliamente utilizada directamente como catalizadores o como soportes de catalizadores. Estos materiales muestran estabilidad inusualmente alta en ambientes térmicos. La estabilidad los hace atractivos para estas aplicaciones. Una vez más, la textura tiene impacto directo en la actividad y selectividad de estos materiales. Los catalizadores de cerámica pueden ser clasificados en 3 categorías: catalizadores a base de zeolitas, convertidores catalíticos, óxidos sólidos de celda de combustión. Una aplicación bien conocida de los catalizadores a base de cerámica se encuentra en los convertidores catalíticos de automóviles. Estos catalizadores reducen la toxicidad de las emisiones provenientes de la combustión interna de un motor mediante a la conversión de esos gases tóxicos a una forma menos dañina. Además de su valor catalítico, la cerámica muestra varias propiedades que facilitan su uso en una amplia gama de aplicaciones. Los productos tradicionales de cerámica también incluyen los ladrillos, las tuberías de desagüe, azulejos, sanitarios y la porcelana. El producto final de estas aplicaciones depende en gran medida de la textura de los materiales originales. Aquí se vio claramente que la caracterización de materiales mediante la técnica de absorción física puede contribuir a la comprensión de la textura de cualquier tipo de sólido, siempre y cuando el sólido es capaz de físicamente absorber un gas inerte como el nitrógeno o el argón. La isoterma de absorción que genera esta técnica permite determinar la superficie, porosidad y el volumen total de poro de los sólidos, que son propiedades importantes que predicen la actividad y la selectividad de los catalizadores sin la necesidad de llevar
a cabo una reacción química real. La técnica de adsorción es utilizada normalmente para la caracterización de materiales y muchas otras aplicaciones. Esta caracterización, por lo tanto, produce una importante información acerca del área y porosidad de cualquier sólido en un tiempo relativamente corto, lo cual es beneficioso y provechoso para cualquier proceso industrial. Micromeritics Instrument Corporation fabricó su primer analizador de superficie hace ya unos 50 años. Hoy día, Micromeritics produce 4 técnicas analíticas basadas en la adsorción física. Micromeritics también ofrece una familia de 7 diferentes productos, que contienen 16 diferentes productos en fisisorción. Muchas gracias por tomarse el tiempo hoy para ver esta presentación.